Buenas noches, gracias por acompañarnos en otra edición más de Voces a través de A24, que baja a la mesa durante esta jornada los temas relevantes para Paraguay y en muchas ocasiones para el mundo. Hoy estamos con una conocida parlamentaria del Senado, hablamos de Lizarela Valiente, que proviene de la ANR y con quien queremos dialogar sobre temas de relevancia en el ámbito político, económico y social. Senadora, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Diego, y a toda tu teleaudiencia. Un gusto realmente y te agradezco por la invitación. Al contrario, senadora, me encantaría contigo tratar varios temas. Yo sé que tanto en campaña electoral como también estando ya en el Senado, tuviste un enfoque profundo hacia la educación, que pudo haber tenido sus críticas y su apoyo, pero hoy quiero ir un poquito más allá de la educación en las escuelas y colegios. Quiero mirar un poquito más para arriba en lo que hacen las universidades. Y en los últimos días se habló mucho de lo que se llama arancel cero Así es. dentro de una ley que se llama hambre cero, que sí nos conecta con los chicos en las escuelas y colegios del sector público. ¿Cómo viste este proceso de, primero, la cuestión de la ley establecida y posteriormente el decreto y finalmente el reglamento del decreto por parte del gobierno, pero aún así con algunos chicos en el rectorado y en sus afueras con las movilizaciones? Es como que yo veía dos realidades y yo quería preguntarte a vos, senadora, ¿cómo viste este proceso? Y bueno, dicen siempre por ahí de que hay varias versiones y la verdad absoluta es la que más se acerca a la realidad. ¿Por qué hago esta reflexión? Celebro que la juventud, el estudiantado en general, salga a las calles a manifestarse, a dar también a plantear sus cuestionamientos. Eso también nos da cuentas de que vivimos una verdadera democracia en donde tenemos la libertad de cuestionarnos, ¿verdad? En ese sentido, lo que sí lastimosamente veo que se desvirtuó esta causa, que es justa. En ese sentido, yo considero que la aprobación, que es lo que a mí me compete desde el Senado de la Nación de esta ley, está más que clara que el arancel cero, que es lo que se cuestionó en un principio, está más que blindada, ¿verdad? El arancel cero está blindado. Sí. Es más, en estos días el señor presidente de la República, que corresponde al Ejecutivo, dio cuentas de que en el reglamento inclusive van a incluir por primera vez la palabra blindaje en cuanto a se refiere al arancel cero y todo lo que tenga que ver con la educación, que es un derecho constitucional. Todo lo que tenga que ver con el FEI está todo muy bien estipulado y establecido en ese reglamento que tiene que llevar adelante el Ejecutivo. Por mi parte, como miembro de un colegiado, hemos aprobado esta ley justamente teniendo en cuenta de que todas estas aristas estaban contempladas como corresponde, ¿verdad? Así que celebro que la juventud se manifieste en este sentido. La educación es un derecho constitucional, así también ponernos, considero que tener la apertura para el diálogo, para llegar a consensuar, es más que importante para seguir para adelante. Y te quiero poner como ejemplo lo que yo viví, Diego, si me permitís. Sí. Yo soy licenciada en psicopedagogía. En el año 98 ingresé a la Universidad de Filosofía en Itapetapuna, en Sajonia. Mi misma casa de estudios Sí, estabas para periodismo, para periodismo. yo estaba para psicología. Sí. Ingresé, recuerdo que en micro de Luque hasta Itapetapuna era toda una travesía en esa época, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces estábamos más o menos mediados, abril, mayo, tal cual. Prácticamente culminando mayo, junio, no teníamos clases. ¿Por qué? Por este tipo de manifestaciones que me parecen, y te repito, me parecen válidas. Tal es así que en ese entonces se habilitó por primera vez en una universidad privada, la Evangélica del Paraguay, una carrera en psicopedagogía. Prácticamente mi promoción fue la pionera en esa disciplina. Y me dice mi familia, ¿qué te parece esta carrera que está enfocada también a lo que a vos te interesa? Que era al final, yo quería ser psicóloga y abocarme a lo que es la psicología educacional. Sí. Y fue así que ingresé a esta privada,
que soy consciente, no todos tenemos esa posibilidad y considero que el Estado tiene que estar presente para garantizar este derecho constitucional que es la educación. ¿A qué apunto? A que el estudiantado también debe de tener esa apertura con el Ejecutivo para disipar las dudas, llegar a un acuerdo y seguir para adelante. Considero y está a la vista de que el Ejecutivo tiene toda la predisposición. Vimos que el ministro, el viceministro también se acercaron a una de las universidades y lamenté mucho que fueron echados, porque esa es la palabra. Entonces, ese acontecimiento es el que me hizo reflexionar si verdaderamente hay otro tipo de intereses en este tipo de manifestaciones. Vos sabés Y que... lamentaría mucho, y Sí. discúlpame, lamentaría mucho que se desvirtúe por cuestiones políticas. Realmente lamentaría mucho porque hay un sector de la juventud que quiere seguir estudiando y quiere seguir adelante con sus carreras. Vos sabés que estaba pensando como una fotografía en mi cabeza cuando describías tu época de estudiante en la Facultad de Filosofía Itapetapuna, Sajonia, Sí, porque algo parecido también ocurrió conmigo cuando tomaba línea 8 para ir hasta Villa Lisa, porque sí, yo provengo de Villa Lisa y también estudiaba a la noche, escuelita Jaré nos decían a nosotros, así es. por esa razón en filosofía, en el caso de comunicación, periodismo. No teníamos arancel cero, no teníamos esos beneficios y entiendo que es una ley nuevita, año 2020, Así es. que quería preguntarte, más allá un poco de ese contexto, que son realidades distintas, contextos distintos. ¿Cambiaron tu tiempo y el mío? Porque hoy los jóvenes, digamos, tienen ese beneficio del arancel cero. Así es. ¿Y cuál es mi consulta entrando en esa introducción, senadora? ¿Cómo fue en el Senado, y si se puede en diputado, aunque no es tu cámara, el estudio de este proyecto de ley? Porque yo escuchaba a algunos parlamentarios decir que hubo un proceso de análisis, no solamente levantar la mano y votar. Totalmente. Y mira, yo estoy muy enfocada en lo que es todo con respecto al interés superior de los niños. En ese sentido también, yo soy una representante de un sector de la sociedad que las puertas de mi oficina siempre están abiertas, yo tengo una comunicación muy directa con las personas y me llegaron, por ejemplo, cuestionamientos con respecto a cómo los niños van a acceder a este alimento que se les va a dar en las escuelas. Y les llamó la atención con respecto a la obligatoriedad, digo bien, de las vacunas. Y sabemos que hay vacunas experimentales que son muy cuestionadas, como la del COVID, Sí. ¿verdad? Entonces, esa era una exigencia. Entonces, justamente mi intervención a la hora de dar mi voto a esta ley, que obviamente, y todo el mundo lo sabe, es un proyecto que vino del Ejecutivo porque consideraron que era la manera en que realmente a los niños le llegue ese alimento. Eso es lo que he dicho en varias oportunidades. Lo que acá se está modificando del Ejecutivo es la manera, ¿verdad? El método, ¿verdad? La ruta del dinero está cambiando. Sí. Dije eso y tergiversaron en otros medios. El fondo. Pero claro, pero es esa la cuestión. Entonces, el cuestionamiento fue si va a ser obligatoria estas vacunas para que el niño pueda acceder a ese alimento. Estuve hablando con el señor presidente de la República y categóricamente no. ¿Por qué hay un sector de la sociedad que no quiere tener esa vacuna experimental? ¿Qué sabemos? Es una línea política a nivel mundial, pero en ese sentido ya estaríamos hablando de una dictadura sanitaria. Entonces, ese, por ejemplo, fue mi cuestionamiento, ya que me hablas del estudio Sí. de las leyes y en este caso específicamente de la ley Hambre Cero. ¿Y cómo quedó finalmente en ese aspecto? Quedó que es excluyente. O sea, no, es No no hay es- una obligatoriedad de la no vacuna hay, COVID. no hay una obligatoriedad a la hora de que los niños vayan a sus escuelas Sí. para acceder, para inscribirse luego ya y entrar dentro del sistema educativo. Y después, posteriormente, obviamente, tener los beneficios como lo que es el Hambre Cero en sí. En algún momento acá estuviste con Oscar Nenecho Rodríguez, Sí, intendente de Asunción, y recuerdo que repasabas tu pasado como docente. Sí, Y quiero apelar un poco a tu experiencia como maestra en un aspecto en el que
Decía Santiago Peña, Pedro Aliana y otros que con Fonacide durante 10 años se tuvo un fracaso en el manejo del recurso que proviene de las binacionales, más o menos 360 millones de dólares anualmente, Así mismo. porque cedemos nuestra energía en una parte a Brasil que a su vez nos repone con dinero. Y que decía que en manos de intendentes ha sido un fracaso el manejo del Fonacide por dos aspectos. El primero, la cuestión edilicia. Ahí tenemos a un intendente de Lambaré, Lambaré, condenado, así multicondenado, es. Roberto Cárdenas. Y después tenemos esa comida en mal estado que cada tanto van mostrando los estudiantes, como lo fue durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y preguntarte, ese 5% que dicen tanto Santiago Peña, Pedro Aliana y otros, al que llegaba únicamente la comida, vos como parlamentaria tenés la garantía de que se va a transformar en 100%, porque a mí me suena muy ambicioso, de 5% a 100%. Y realmente si se hacen las cosas bien debería de ser así, Diego. Verdaderamente, si existe ese compromiso de las personas involucradas a la hora de llevar adelante cada proyecto que es financiado por el Estado, debería de ser así, pero en absolutamente todo. Por eso yo hoy celebro eh, y le digo a mis colegas con respecto a la función también del Senado de la Nación como contralores que nos da esa potestad la Constitución Nacional. En mi caso particular, yo pertenezco además de otras comisiones, la de cuenta y control. Estamos ahí con varios colegas, Dionisio Amarilla, entre otros. Vayan mis saludos, Sí. mi respeto a los colegas. Estamos constantemente pidiendo informes a los ministerios con respecto a los presupuestos que se les da y qué proyectos llevan adelante. Y hemos hecho nosotros ese compromiso también además y hemos advertido, por decir así, al Ejecutivo de que verdaderamente vamos a pedir esos informes para que efectivamente ese alimento le llegue a todos los niños. Y obviamente, particularmente, yo obro siempre de buena fe. Entonces, juzgo siempre desde la bondad en el sentido de que considero que el Ejecutivo va a llevar adelante, tanto intendentes, todos los que tengan a su cargo esto, van a llevar adelante y va a primar, ¿verdad? El sentido humanitario de que ese alimento le llega a estos niños. Senadora, cuando arrancaba el discurso de Santiago Peña, ahí desde el Palacio de López, presentando lo que es FONAE, el fondo que hoy reemplaza a FONACIDE, con un 80% del total que era FONACIDE, que quedan 20% en manos de intendentes solamente para obras y el resto para el alimento de los chicos. Así es. Me preguntaba, senadora, si en todo este proceso no iba a ser más fácil el año 2024 porque no es un año electoral. No tenemos internas, no tenemos municipales, no tenemos generales, no tenemos, salvo lo de hoy, que tiene que ver con la elección de la UNA, pero me refiero a nivel político. No tenemos un año electoral. Y vos decías al principio, se está desvirtuando o se desvirtuó esta manifestación de los estudiantes que decías, genuinamente lo pueden hacer porque la ley lo Claro, permite, la libre participación, movilización, totalmente. etcétera. Pero no siendo un año electoral, 2024, ¿qué además pudo haber estado detrás de esta movilización estudiantil? Y son varias cuestiones. Vamos a hablar con datos específicos. Yo lamenté mucho realmente ver que empezaron a saltar y a decir, el que nos salta es Colorado. El que nos salta es Es Colorado. Colorado. ¿Es una ofensa? Particularmente soy colorada. Siempre actué de buena fe. Trato de ser una persona en todo sentido correcta. Y lamento que hayan mezclado esas cuestiones que también es un derecho constitucional, jóvenes. Claro. Tener la libre elección de pertenecer a un partido político es tu derecho. Y le atacaron mucho a un joven por estar afiliado al Partido Colorado. El que forma parte del Consejo Superior Así es, Universitario, el que estuvo en la así es, conferencia en Buró de Saroga. así es. Entonces, ¿cuál es el problema que este joven sea colorado o no sea colorado o sea lo que sea? Un colorado, un liberal, sea de cualquier fracción política, todos tenemos el mismo derecho, ¿verdad? Artículo 46 de equidad en responsabilidades, derechos, libertades.
Entonces, por eso yo lamenté que se haya politizado, desvirtuado y me cuestiono qué hay detrás, ¿verdad? ¿Qué grupo, sector ideológico está tal vez? Espero que no, no creo que los jóvenes sean tan domables en ese sentido, pero ¿quién está financiando? ¿Cuál es la doble agenda? Eso lamenté mucho porque realmente considero que se pueden cuestionar muchas cosas, pero en el mismo sentido, no vamos a caer en el hecho de ser rebeldes sin causa. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a discrepar tal vez en muchas cosas, pero vamos a encontrar el consenso para seguir para adelante. Porque ¿qué ocurre? Estamos ya a finales de abril, mayo, y las clases, y cómo sigue esto, vamos a estar en una constante manifestación. ¿Y dónde dejamos, en qué lugar dejamos la educación? Y tal vez exista un sector que está de acuerdo con todo, ¿verdad? Hipotéticamente entendió que el arancel cero y todas las aristas que tienen que ver con la educación están contempladas, como ya vi varias declaraciones, comunicados del Ejecutivo, que quiere seguir estudiando. Y es también su derecho constitucional. Entonces esa pues es la delgada línea entre mi derecho termina donde comienza el tuyo, Sí. ¿verdad? Entonces por eso yo le llamo a los jóvenes universitarios realmente a tener ese espíritu conciliador para salir adelante, para continuar, para que puedan ser profesionales en un tiempo no muy lejano. Y obviamente, si el presidente de la República está dando las garantías de que la ley que nosotros en el Senado aprobamos se va a reglamentar en la medida que no haya ninguna duda. Senadora, ¿puedes contarnos cómo fue ese proceso, más allá del cuestionamiento que hiciste al proyecto de ley Hambre Cero, que después incluye a Arancel Cero? Ya mencionaste lo de las vacunas, pero cuando se daba la discusión sobre este proyecto de ley, y te pido disculpas por ahondar mucho un poco en el Sí, tema no te Arancel Cero, pero preocupes, me parece el tema del momento. es así. Se habló en algún momento de que cómo iba a ser, por ejemplo, el control del manejo de 360 millones de dólares a través del Ministerio de Desarrollo Social, no a cargo del Ministerio de Educación. Primero, ¿cómo va a ser ese control? Y segundo, si no había una cuestión política detrás de esto, porque excluían al Departamento Central y decían, claro, en el Departamento Central está un liberal, Ricardo Estigarribia. Entonces, es como que le están pasando factura políticamente con este proyecto de ley. Por eso quería conocer un poco desde el seno del Senado cómo se trataron estos temas con relación a Hambre Cero. En realidad, el mecanismo de control lo vamos a hacer siempre estableciendo. Yo, mira, particularmente me voy a ir en cualquier momento, en cualquier escuela y ver in situ si realmente se está cumpliendo, ¿verdad? Considero que esas cuestiones tuvieron que ver mucho también el tema del RUE, ¿verdad? Y en cuanto a la disponibilidad de poder ejecutar esto de manera eficiente. Ya te digo, y esto fue algo que lo dijimos en el Pleno, vamos a estar atentos y pidiendo informes de que verdaderamente el alimento llegue a los niños, que es lo que a mí particularmente me interesa. Tal cual. A mí poco nada, realmente te digo y te hablo así mal y rápido, cómo lo hacen, pero de que ese alimento llegue. Y Tal eso cual. es lo que nos están garantizando que van a reglamentar en la manera correcta como para que esto se cumpla desde el Ejecutivo. Totalmente, porque el chico que ya viene de una condición de pobreza o pobreza Totalmente. extrema, no viendo en su escuela que esté el pan y los otros alimentos, no encuentra la motivación como para ir además a estudiar. Convengamos algo, esto en su principio, este tema de la merienda escolar fue como un gancho para que los niños no dejen la escuela, ¿verdad? Fue como un gancho, ¿verdad? Y hoy realmente se convirtió, como vos decías, en nuestra época no había arancel cero, No, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hoy ya se convirtió en una ayuda del Estado a esas familias y para que verdaderamente el niño, garantizar sobre todo el sistema de que el niño realmente aprenda. Un niño bien nutrido categóricamente va a tener un proceso cognitivo adecuado. Un niño que está con
el estómago vacío, con hambre, difícilmente va a tener la atención que se precisa a la hora de la situación del aprendizaje. Senadora, en un rato quiero enfocarme un poco en la oposición y no quiero dejarlo así como picando brevemente nada más un análisis de cómo se encuentra la oposición, ya sea diputados, senado, ya sea las intendencias, juntas departamentales, juntas municipales, etcétera, porque quiero después enganchar otra vez con lo de hambre cero, el funcionamiento y el protagonismo que está o no teniendo la oposición, pero lo quiero dejar por ahí. Porque te quiero preguntar, teniendo desde otro tema, una apreciación política, una consideración política de lo que se vino debatiendo en el mes de abril con relación a los fueros o desafueros. Y me parece un tema importante porque aquí lo hemos hablado muchas veces y creo que contigo también, senadora. ¿Para qué están los fueros? El para qué funciona un fuero para vos misma como senadora, que tenés una protección, que por tu voto, que por tu opinión, ejemplo, yo no te puedo llevar a un juicio porque vos tenés un blindaje para ello. Entonces, quería preguntarte un poco una consideración política de todo lo que se está viviendo porque se le devolvió la inmunidad a 3 parlamentarios. Hablamos Así es. de Carlos Filisola, Rafa Filisola, estamos hablando de Hernán Rivas y otro parlamentario colorado, que también Erico Galeano. Entonces, ¿cuál es tu consideración sobre este punto? Bueno, categóricamente lo que pasó en el Senado de la Nación con respecto a los fueros fue una cuestión política. Eso está más que, es más que obvio, ¿verdad? Bien, tendríamos que tener un sustento constitucional al respecto. La Constitución no da detalles sobre eso, pero en términos generales, considero que una persona lleva un tiempo dentro de un proceso, sea parlamentario o no, tenga o no fueros, Sí. un proceso de un tiempo demasiado prolongado. Yo creo que inclusive transgrede sus derechos humanos, ¿verdad? El caso de Walter Bower, Sí, 19 años. 19 años dentro de un proceso, toda una vida. Yo considero que tiene que haber un tope, un límite en cuanto a las investigaciones, a las cuestiones jurídicas, legales, para, para poder decir, este individuo, esta persona salió absuelta, porque no se puede tener toda una vida estando procesado. En ese sentido, considero que se tiene que dar un límite a lo que es un proceso judicial. Entonces, a ver, senadora, ¿no te parece que es el momento, y no sé si te corresponde a vos o qué parlamentario, promover una reglamentación del fuero? Porque sinceramente me parece injusto que protejan a Mario Abdo Benítez, que protejan a Mauricio Espínola, diputado nacional, pero sin embargo investiguen a otros. Y no me quiero poner como juez para decir, este es culpable, este es inocente. Totalmente, por eso, discúlpame, Diego, que te interrumpa. Por eso expongo que es demasiado obvio y evidente que esta es una cuestión política. Pero tenés razón, habría que analizar. La ley tiene que ser para todos, por igual, ¿verdad? En ese sentido, yo considero que esa protección que son los fueros tendría que ser entonces para todos por igual si tiene esa persona fueros. A ver, senadora, imagínate, y pongo unos ejemplos. Sí. Si la senadora Lizarela Valiente un día decide estafar a su vecina, ¿tiene protección? Y no, senadora, No, vos no claro. tenés protección Es para un eso. lindo debate, además, Diego, es un lindo debate porque tener fueros o inmunidad de opinión no te da licencia para delinquir y no te da licencia mira, me siento hasta muy afectada, ¿verdad? En el hecho de tener inmunidad de opinión. Y la Constitución en ese sentido es muy clara, inclusive entre colegas, ¿verdad? Nos faltan al respeto, transgreden nuestro derecho constitucional, inclusive en lo que es nuestra intimidad, nuestra vida privada, por el famoso inmunidad de opinión. Y nuestro reglamento es muy claro. En el ejercicio de nuestra tarea legislativa eso se da. Tal cual. Podemos debatir ideas, podemos discernir en cuestiones ideológicas, pero eso no significa
que yo hable de tu vida privada. Tal cual. Entonces, por eso te digo, me siento un poco hasta afectada porque he sufrido yo maltratos, violencias consecutivas de una colega, ¿verdad? Por esa supuesta inmunidad de opinión. No es así, señores. Y vos entras en las redes sociales y ves que un parlamentario, y yo lamento esa comunicación poco empática, irrespetuosa de tratarle a la gente de burra, burro, vos que, porque uno es senador, no es así. Yo te debo respeto. Yo no tengo por qué faltarle respeto a nadie y con respecto a los fueros la misma cosa, no es una licencia como para delinquir. Y en todo caso, Sí. como te digo, la ley es para todos. Es muy probable que me digas, tenés que hablar con mi abogada. De hecho, hablamos con tu abogada en su momento, Así es. senadora. Pero me imagino que hay un proceso que va a continuar en el sentido de Celeste Amarilla. Así es, hay un debido proceso en el que estamos ahora embarcados, eh, pero categóricamente yo inicié esto porque realmente ya me parece hasta injusto que yo tenga que estar soportando todos los días en mi trabajo, ¿verdad? Yo siempre le pregunto a las personas, ¿en dónde trabajas? En una farmacia. ¿Te gustaría que al llegar una persona ya te esté agrediendo porque por lo que sea, por lo que hiciste, por lo que no hiciste? Porque, bueno, sin entrar en juicio de valor si es bueno o malo lo que hiciste, Una cosa es cómo tu te ves. trabajo. Claro. Una cosa es tu trabajo. Entonces, pero ese maltrato no es necesario. Inclusive yo tengo colegas de la oposición, ¿verdad? Pero tenemos muchas diferencias a nivel ideológico. Totalmente luego estamos polarizadas en ese sentido. Pero una persona respetuosa, ¿verdad? Que llega, te saluda, o si yo llego, saludo, porque el que llega es el que saluda, ¿verdad? Según las Senadora, reglas de y convivencia. en el caso de Celeste Amarilla, ¿cuándo tiene que definirse el fuero? Y no, todavía Pregunto no. porque va a ser de estado público esto. Claro, todavía no llegamos en ese estadio. Particularmente yo tengo una actitud conciliadora, ¿verdad? Para mí cabe el hecho de perdonar, restaurar y seguir edificando, porque si no, no vamos a ningún Con un lugar. pedido de disculpas. Claro, yo soy una persona con mucha apertura en ese sentido. Yo Pero si no no, te pide disculpas, no, estoy nomás hablando en el hipotético caso, ¿verdad? Y en líneas generales de cuál es mi actitud siempre. te decía porque, bueno, notó la mayoría de la gente que fue una disputa mediática y desde el Parlamento. Veíamos a Lizarela Valiente reclamando a Celeste Amarilla, que ya en otras ocasiones pidió disculpas a otros parlamentarios para evitar ir a juicio. Y considero que uno tiene que hacerse cargo de lo que hace y dice, como corresponde. Y ya veremos, en esos términos sería bueno realmente hablar cuál es el proceso y los tiempos con mi abogada, ¿verdad? Un saludo también a la doctora Blanca Agüero. Hablamos con ella. Sí, que realmente en su ámbito ella estoy muy satisfecha con su trabajo y en los términos que se presentó también esta querella. Pero bueno, también tiene experiencia, fue fiscala, estuvo en Totalmente. Lambaré. Así es. Ayuda mucho eso en cuanto a la experiencia. Otro tema, senadora, Sí. también te solía escuchar como cuestionando la Unión Europea en Paraguay y su vínculo con Paraguay. De todo lo que hemos visto, escuchado, por el tema del reglamento este tan famoso que impusieron o pretenden imponer en Paraguay y otros estados, ¿cómo ves el avance en esa vía diplomática comercial Paraguay con la Unión Europea? Y particularmente tengo realmente mi postura, tal vez no coincida con el Ejecutivo en muchas cuestiones, pero yo siempre me voy a mantener firme en el sentido de hacer respetar sobre todo la soberanía de nuestra república, ¿verdad? Y siempre yo hago historia en cuanto a esto. Tantos hombres y mujeres han luchado por que nosotros tengamos esa libertad. Pero en términos comerciales habría que analizar también, digo yo, los pros y los contras, ¿verdad? Que realmente, qué apertura ellos dan realmente al Paraguay en cuanto a lo comercial y tener cuentas claras en ese sentido. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Sí, senadora? Porque
por ahí estando en el Congreso, ese vínculo con el gobierno, uno sabe mucho más hasta dónde pudo haber avanzado. Y cuando escucha un posicionamiento de Francia a través de Macron, que le pone palos a la rueda Ahí al está, Mercosur, ahí porque está. tienen funcionamientos distintos, ahí tienen que tener un voto en no solo mayoría, sino la La totalidad. totalidad. Un voto en contra y te impide avanzar en esa negociación con la Unión Europea. Entonces, yo quería saber si como parlamentaria ya habría como una recomendación, sugerencia al Ejecutivo para ir mirando otros mercados. Asia, Es ¿por qué no? totalmente, yo siempre expuse esto al Ejecutivo. Realmente ver, a ver, un acuerdo bilateral tiene que ser como la de una negociación entre dos partes, ¿verdad? Sí, Ganar, ganar. Y ver si efectivamente esa donación, esa ayuda que van a dar no venga con otros intereses solapados y ponernos condicionamientos eso en educación en y en lo educación, en comercial. absolutamente todo. A ver, el crédito de carbono, por ejemplo, la ley del crédito de carbono a ver, es necesario porque tenemos que reglamentar eso a nivel estatal, ¿verdad? Pero ver efectivamente si eso no va a poner trabas o ponernos límites en cuanto a la producción. Nuestro país es productor, netamente productor agrario, agropecuario, y que nos venga una reglamentación que es solamente un tanto por ciento por un crédito de carbono, no se va a poder. Y eso directamente va a afectar a ese pequeño productor. Yo te puedo asegurar, no hacia los grandes productores. Entonces, ese siempre fue mi cuestionamiento y yo te cuento, yo me abstuve en esa votación. Yo me abstuve y siempre con el espíritu, estuvimos hablando con varios colegas que eso no va a ser así. Entonces hay que ver en la reglamentación. Confío y vaya también mi saludo al ministro de Agricultura, de que él va a hacer respetar en cuanto a eso la soberanía de nuestro país, va a hacer respetar también a ese productor, ¿verdad? Que quiere trabajar. O sea, a tu criterio, senadora, cuando se trata de un documento escrito de la Unión Europea, hay que mirar con lupa, Hay que siempre mirar con con lupa. lupa, totalmente, hay que mirar con lupa. ¿A qué voy? Porque si hablamos de un financiamiento de programas, por ahí, por lo que estoy escuchando, senadora, es entender que de fondo esconde una iniciativa que no está plasmado. Pero más vale que si la Unión Europea o quien sea, no creo que simplemente te dé algo sin realmente tener algún interés, Diego. Es así. Entonces habría que analizar cuál es el interés. El interés es, bueno, la Agenda 2030, que es válido, pero hay que ver si realmente los métodos son respetuosos en cuanto además hacer respetar la soberanía de los países, de los estados, ¿verdad? Realmente yo lamento, pero hay que hablar con la verdad. Vemos una Europa realmente en ese sentido con manifestaciones en Alemania, en Holanda, el sector agropecuario, Sí. ¿verdad? Se manifestó el tractorazo No, y, no tiene que ver con un celo, senadora, por aquello de que provienen a Europa de diversos países, por ejemplo Latinoamérica, más específicamente Sudamérica, productos que terminan siendo una enorme competencia para su propio mercado local. pero para nada. Por ejemplo, en España se manifiestan porque viene el tomate de Marruecos, el no sé, la naranja no sé de dónde, y no hay producción española. Te voy a poner como ejemplo España, Sí. que esto sobre todo está muy avanzado y con respecto a estas reglamentaciones. ¿Y dónde está la producción española? Ellos mismos se están manifestando en cuanto a esas reglamentaciones, ¿verdad? Entonces no creo que venga por un celo de los latinos o de las exportaciones que se hacen de acá, porque nos ponen trabas en cuanto a la exportación. Senadora, el otro tema casi vinculado a esto, pero saliendo de la Unión Europea, Estados Unidos. Entiendo que se hizo un gran esfuerzo desde Paraguay
no solamente ahora, ya hay que, Siempre. vale decir también que se hizo un gran esfuerzo desde el sector privado, gubernamental, para que la carne La carne. paraguaya pueda ser un producto estrella a nivel internacional, que tiene prestigio, que tiene renombre y que después de millones de pruebas que Estados Unidos envió a sus emisarios para que aquí puedan verificar y también a través de NTN, Senave, Senaxa, etcétera, Sí, etcétera, todas las pruebas es como que fue un niño 10 Paraguay a la hora de pasar la prueba sí. Y y logró el ingresar. Congreso, Claro, entonces sí. quiero llegar a una cuestión. ¿Es una cuestión política o una cuestión técnica la que tuvo en cuenta el Congreso de Estados Unidos para bloquear la carne paraguaya? Mira, para mí fue una actitud proteccionista del Congreso al consumo de la carne paraguaya en territorio estadounidense. ¿Se entiende? Sí. Una actitud proteccionista. Y bueno, esto se da en términos diplomáticos. Realmente fue un balde de agua fría para nosotros porque realmente eh, estuvo inclusive uno de los congresistas por Paraguay eh, en ese tiempo. Pero bueno, habría que analizar esto también en términos políticos, ¿verdad? Entiendo que Estados Unidos es un país imperialista, Así es. como Rusia, China y demás, que son potencias mundiales. Y yo no sé si en algún momento, si esto fracasa, espero que no fracase, de verdad espero que la carne paraguaya pueda entrar sin mayores inconvenientes a los Estados Unidos. Es que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata el libre comercio, siempre y cuando respetando las reglamentaciones. Pero eh, como ves, siempre al final cada estado protege su mercado. Eso está más que evidente, ¿verdad? Y fíjate, senadora, que estaba mirando de lo que Paraguay a nivel mundial envía en cuanto a carnes. Sí, ¿Cuánto llega a Estados Unidos de todo lo que produce Paraguay? ¿Cuánto? 3, 4%. sí, así Nada. es. Ahora, Eh, cierto que nos da una vitrina y una exposición muy grande. Totalmente. Llegar al mercado americano es un logro, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es un país bastante reglamentado en ese sentido. Pero creo que las negociaciones están avanzando en cuanto a términos diplomáticos y comerciales. Sentís, a ver, le entrevistamos aquí también a Raúl Latorre, Sí, presidente de la Cámara de Diputados, la otra Cámara. sí, Él mencionó de que incluso se puso en contacto con Netanyahu de sí, Israel y otros que son representantes de Israel porque tienen vínculos de algún modo con los Estados Unidos para hacer una especie de lobby y lograr que el Congreso de los Estados Unidos pueda retroceder, rever esa postura de bloquear la carne paraguaya con esas negociaciones y esas discusiones. Por tu experiencia como congresista paraguaya, ¿es factible un país tan grande, imperialista, mundial como lo es Estados Unidos, que su Congreso dice no y por esos lobbies crees posible rever esa decisión? totalmente considero posible. Totalmente. Yo considero que siempre el diálogo da aperturas, el diálogo y las conversaciones siempre son una herramienta como para poder también ampliar las perspectivas, ¿verdad? Entonces, claro y categóricamente, después de ese lobby se puede dar esa apertura a nivel comercial, totalmente, Esperemos, porque, a ver, no va a ser mucha plata para Paraguay que entre la carne de nuestro país a Estados Unidos, pero en verdad le da una insignia, una bandera, totalmente. una exposición que le permita a Estados Unidos entrar a la carne paraguaya. Me encantaría que me digan, no, entra el 50% de la producción paraguaya a Estados Unidos, pero no es la realidad. Sin embargo, No, no, es un porcentaje mínimo en cuanto a la magnitud de exportación que tiene la carne paraguaya, pero es tal cual, es una vitrina, un país súper reglamentado en ese sentido de que la carne paraguaya llegue, le da otro estatus. Y claro que sí, después de estas conversaciones puede dar un giro ojalá totalmente. y que sea pronto. ¿Y qué papel en ese aspecto crees que está jugando el embajador de los Estados Unidos, mediando, conversando con ellos, o está calladito nomás ahora? Realmente no veo mucho de su actuación en cuanto a eso, ¿verdad? Realmente no vi. ¿Sabes por qué te pregunto esto, senadora? Porque lo veo siempre muy mediático, opinando de su cuenta de Twitter o de pronto en una Sobre exposición, eso no puso nada. conferencia de prensa, incluso dijo que iba a comer el asado paraguayo.
cuando se anunció de que la carne iba a entrar a Estados Unidos, pero después de que le ponen el bloqueo, lo vi calladito al embajador. Se mantuvo prudente. Es así. Realmente no vi que haya tenido una postura que tal vez es, no es tal vez, es la función de un embajador, ¿verdad? Hacer de ese nexo entre los estados. Espero que sí sea. Otro tema, si te parece, senadora, Sí, en lo que hace esta noche, es increíble, en parte ya estabas hablando al comienzo de Voces, el uso de la libre expresión a través de las redes sociales. sí, Así como está hoy las redes sociales, que cada tanto hace una especie de autodepuración por fotos, videos, expresiones, amenazas, etcétera, principalmente en TikTok y de pronto en el en Instagram, el ex. en el X, donde parece donde todo se puede publicar sin Realmente, ahí ninguna sí creo que limitación. todos se sienten con fueros inmunidad. Y la pregunta entonces, senadora, ¿hay que reglamentar las redes sociales? Justamente ayer vi unas declaraciones de una letrada con respecto a la ley 5.777 que tiene que ver con la violencia telemática. Y yo me cuestioné, entonces, ¿para qué está esa ley? Si eventualmente una mujer que se siente agraviada, y de hecho está muy bien clara en la ley 5.777 el que tiene que ver con la violencia telemática, y hace una demanda, ¿verdad? Empieza un proceso y le rechazan, ¿verdad? Y voy a dar nombres, la colega Yaminal, ¿verdad? Sí. Ella se sintió agraviada, hizo esto y no le aceptaron luego. Entonces yo me cuestioné, ¿para qué está esta ley? Y justamente esta abogada, esta letrada, estaba diciendo de que cuál es el límite, entonces, con respecto a la libre expresión. Yo considero que todo tiene un límite. Vos podés expresarte todo lo que quieras siempre y cuando no me agredas, transgredas también mi derecho constitucional de mantener mi honor, ¿verdad? Habla la Constitución sobre eso. Entonces, hay un límite. Yo considero que la libertad de expresión eh, con una comunicación asertiva, no hace falta que sea violenta para que vos le digas sus verdades también a una persona. Bueno, de hecho, a ver, senadora, la libertad de expresión no es igual a libertad de agresión. Ahí está. Te agradezco y me gusta tu parafraseo, es tal cual. Yo puedo llegar a decir muchas cosas, discrepar en muchas cuestiones, pero eso no me habilita a que yo te insulte, ¿verdad? Y ya traigas a colación. Y después, a mí hasta me causa gracia, porque hay un sector que habla de un discurso de odio. Y después yo me pongo a analizar quién es realmente el que tiene ese discurso de odio y quién genera ese discurso de odio. Yo he sido no me, mira que a mí el papel de víctima no me gusta, Sí. no me gusta. Pero he sido violentada de todas las formas y maneras posibles en las redes sociales porque tengo mucha convicción en que realmente la ideología de género, y la gente entiende lo que es ideología de género, bien dicho o mal dicho, ideología de género se refiere a que hay una, y en cuanto a la biología del cuerpo, no determina de qué sexo sos. O sea, tu biología no determina de qué sexo sos. Esa es la ideología de género. Para mí, esa ideología de género es violencia infantil, ¿verdad? Y porque yo expongo eso, ya empiezan los agravios, Sí. La ¿verdad? identidad social, por ejemplo. Si yo me quiero ver hoy de mujer, llamándome Diega o lo que Es fuese, problema tuyo. claro. Vos sos Ahora, un adulto. Vos sos un adulto. A partir de los 18 años, además, volviendo al punto, no quiero salirme de las ramas, en el irme por caso las tuyo se ramas. enfoca hacia los menores. Claro, mi bandera siempre fue y mi propósito en el Senado de la Nación es proteger en su derecho constitucional al niño en su desarrollo armónico. Va a desarrollo armónico. Lo que es armónico biológicamente hasta los 18 años. De hecho, no es menester de un niño hablar de orientaciones sexuales diversas. Porque un niño todavía no debería de tener actividad sexual.
A partir de la adolescencia, obviamente, hay una educación sexual que se da, Sí. pero desde la perspectiva del cuidado del cuerpo, desde la perspectiva de los cuidados que al iniciarse sexualmente se debe de tener en la edad en que corresponde, que es una actividad de adultos. ¿Y cómo ves? Y me causa gracia. Y Sí. volviendo otra vez a la ley 5.777, porque quiero enviar saludos a todos los actores, actrices y que están haciendo una obra ahora de parodia, que yo celebro. De hecho, el arte Sobre tu siempre... figura. Sí, no sé si es sobre mi figura un poco. Realmente no sé, me quiero ir a ver la obra. Pero no para censurar, para reírme, porque he aprendido a reírme de mí misma. Sí. Y puede Eh, pasar, y que porque sos una figura totalmente, pública, sos senadora. Totalmente. Yo soy un artista. Yo detesto la censura. Pero volviendo a la ley 5.777, Sí. la violencia, la discriminación por ideologías, por religión, ojo con eso. Entonces yo me cuestiono, ¿quién es la que inicia el discurso de odio? ¿Quiénes son los que inician el discurso de odio? Que yo haya levantado una bandera en defensa de los niños no significa que yo esté en contra de un adulto de elegir libremente cómo practicar el sexo. A ver, senadora, la última antes de la pausa. Sí. ¿Crees que esta ley que estás mencionando o con una eventual modificación se puede frenar las cuentas falsas? Porque yo mismo puedo tener 10 cuentas falsas y te tiroteo todos los días. Vos sabés ¿Cómo haces que para frenar eso? totalmente, yo de hecho he recibido amenazas de una cuenta y yo soy muy sincera, me sentí impotente y dije, Gran 7, yo soy senadora de la Nación y me siento así, no me quiero poner en el lugar de un ciudadano que no tiene los fueros, Sí. ¿verdad? Viste que es senador de la Nación, ¿verdad? Bueno, te cuento que no es así, porque lastimosamente no sé si no existe la tecnología y en su momento siempre dije que esto iba a abordar con la seriedad que corresponde. Yo sé, se puede identificar de dónde vienen los mensajes, si me dice acá el técnico, ¿cómo se llama? Que no me viene la palabra, identificar el IP. IP, ¿verdad? Y todo eso, pero es algo tedioso De hecho, en cuanto tenemos a una los fiscalía tiempos. que se enfoca netamente a lo digital en Paraguay. Ahora, como decís, Claro, el tal MITIC vez también debería de tener la tecnología como para poder realmente identificar esas cuentas falsas y sabemos que existen. tal cual. Los fake news, los fake que entran ¿cómo se dice? Las amanecía fásica, no me viene la palabra, que son cuentas falsas y empiezan a opinar ahí, obviamente con un discurso ya de manual, vamos a liquidar la lisarela. Sí, por eso te decía, es Entonces bueno. ya es Tauirela y a mí me honran cuando me dicen Tauirela Overton, ¿verdad? Por la ventana de Overton. Pero es así, ¿verdad? Y de hecho, yo te soy sincera, a modo personal te digo, a mí no me afecta. Sí. Yo soy muy consciente de que cuando quise incursionar en política, estos son gajes del Claro. oficio. Pero volviendo a la ley 5.777, yo le estoy dando la vuelta y digo, ¿para qué está esta ley? Si al final una mujer que se sienta agraviada en su integridad emocional sobre todo, no puede plantear una demanda partiendo de esta ley porque dice que no se considera. Senadora, hacemos una breve pausa. Dale, Te invito a muchas que tomes un gracias. poco de agua, seguramente esta noche un poco de café para la gente que nos está mirando, que está escribiendo en nuestras redes sociales. Nos acompaña Lisarela Valiente, senadora de la Nación. Vamos a hacer una breve pausa a la vuelta en lo que nos resta otros temas políticos. Qué noche en la que conversamos con la senadora de la Nación, Lisarela Valiente. Varias noticias, temas que se fueron generando y que queremos bajar aquí a la mesa opinando con la parlamentaria. Nos queda poco de tiempo ya, senadora, pero quería preguntarte, ¿se viene un cambio en la presidencia del Congreso de nuestro país? Tanto, por un lado está el Congreso con Bachi Núñez y por el otro va a continuar Raúl Latorre.
¿Cómo ves ese dinamismo entre lo que se espera para la presidencia de Bachi Núñez con su relación con Pedro Aliana, que es un poco la figura que tiene el Ejecutivo para vincularse con el Legislativo, y el propio Santiago Peña? O sea, ¿cómo ves esos vínculos para lograr que se proyecten, se aprueben, se sancionen proyectos de leyes y demás? O sea, ¿cómo le ves en esa figura? Yo no le recuerdo a Bachi como presidente del Congreso. Realmente muy favorable. De hecho, él es el líder de la bancada Honor Colorado y siempre hemos tenido un diálogo constante y como debería de funcionar, sea del partido que fuese. Yo considero que la figura del vicepresidente como nexo del legislativo y el ejecutivo tiene que ser una figura conciliadora, una figura muy presente, activa, para que realmente el ejecutivo pueda llevar adelante los proyectos de ley que tengan y tener ese respaldo del Congreso de la Nación. ¿Por qué te pregunto esto, senadora? Porque mucho tiempo se decía que el vicepresidente es igual a un florero. Para nada. Y de verdad tiene que tener una función. O sea, es que de hecho la tiene. Por eso está en la Constitución cuáles son las funciones y una de ellas es más que importante, es el nexo entre el legislativo y el ejecutivo. Porque no pasa únicamente porque por ahí puede morir el presidente y ocupa al vicepresidente, se enferma el presidente, ocupa ese cargo, viaja el presidente, ocupa temporalmente ese cargo. O sea, entiendo que está como ese suplente tratando de entrar a jugar en la cancha, pero no solo eso, o sea, siendo vicepresidente puede ejercer ese rol de vincularse permanentemente con el Congreso. El señor Pedro Aliana, un saludo además. El vicepresidente de la República tiene una actividad muy dinámica. Siempre ha ido al Congreso de la Nación a reunirse con los congresistas, sea del sector político que sea, ¿verdad? Hemos tenido reuniones con todos los parlamentarios en cuanto a la presentación de proyectos de ley en que obviamente el Ejecutivo solicita el acompañamiento y él siempre activamente disipando las dudas de todos los sectores, ¿verdad? He visto conversaciones y diálogos en cuestiones netamente técnicas, reglamentarias, como corresponde, ¿verdad? Siempre tiene que prevalecer el interés de la ciudadanía y en ese sentido hacemos los análisis reglamentarios para llevar adelante las iniciativas del Ejecutivo. Senadora, me queda un minuto de programa y quiero aprovecharlo para hacerte la última que preví para llevarte un poco a lo que tiene que ver con el escenario político. ¿Qué convierte en atractivo al Partido Colorado para que tengamos opositores, ejemplo, los de Cruzada Nacional, para que terminen saliendo de allí y vengan al Partido Colorado? ¿Qué hace que sea atractivo este partido? En términos del hoy específicamente, yo considero que los colegas, ¿verdad? que hoy están en las listas o están más pro al Partido Colorado, es porque creo que entendieron que realmente si queremos sacar adelante en todo sentido la República del Paraguay tenemos que llegar a un consenso, ¿verdad? Son válidas los cuestionamientos, pero yo creo que en un Estado de Derecho, una república, en donde las instituciones tienen que funcionar más allá de... Pero, Diego, hay personas que no pertenecen al Partido Colorado y están hoy en ministerios. Y yo realmente como colorada no tengo objeción, siempre y cuando yo vea que verdaderamente se estén llevando adelante los proyectos de este gobierno que lógicamente es colorado. ¿Por qué te planteo esto, senadora? Porque yo también espero que la oposición pueda consolidarse en algún momento. Totalmente. Porque yo no soy colorado, pero veo cómo la ANR aplasta en las municipales, aplastó en la última, aplastó en lo que es las generales. Entonces, de verdad espero que alguien resurja de la oposición y le haga frente al Partido Colorado, que de por sí tiene un enorme caudal de votos. Claro que es importante tener una oposición. Yo creo que eso hace que también que las personas en el gobierno hagan correctamente su trabajo, en el sentido de tener esa afinidad de que prevalezca el bien superior de la ciudadanía. Y en este país estamos todos somos paraguayos. Tal cual. Y yo considero que eso es lo que prevalece en el espíritu del coloradismo, ¿verdad? Somos una asociación nacional republicana.
La Senador. República está siempre primero. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vos, Diego. Vamos a Cuando invitarla, gustes. vamos a invitarla nuevamente para hacer Buenas otros noches. análisis en lo que hace a los temas del Congreso, del Senado, de lo que se da en nuestra agenda política. Estuvo con nosotros esta noche en Voces la senadora colorada Lizarela Valiente. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada. No te olvides de arrancar con nosotros bien tempranito a las 6:30 y después el noticiero en lo que hace América Noticias de lunes a viernes. Muchas gracias. Buenas noches.